En la segunda entrega del modelo de navegación en Flash, lo que vamos a hacer en el ejercicio de hoy es ver la manera en que vamos a integrar ciertos elementos creados o construidos desde Photoshop a nuestra plataforma, a nuestra área de trabajo en Flash. Para ello, vamos a construir elementos como los botones, la interfaz o el área de trabajo y también la inclusión de algunas imágenes dentro de nuestros modelos de navegación. Recordaremos lo que es el manejo del Action Script para el control de la línea de tiempo como para la acción de los botones. Vamos a comenzar por revisar este archivo que se llama botones. Es un archivo PSD en donde yo aquí voy a separar el panel de capas. Me voy a dar cuenta que tengo una capa que tiene elementos de efectos de capa, ¿ya? Una serie de efectos, y yo le he colocado por nombre a la capa reposo, que hace alusión al primer estado de los botones dentro de Flash. Recordemos que Flash tiene 4 estados básicos para un botón: el reposo, sobre, el presionado y la zona activa. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es definir las instancias para el primer estado del botón. Tomo esta capa, la duplico, le cambio el nombre, le digo, por ejemplo, ahora voy a controlar la instancia de sobre, y donde dice superposición de degradado, voy a hacer doble clic y puedo cambiar los colores para identificar la diferencia entre un elemento y otro. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con un tono azul. ¿Ya? Ahí, aceptar, ok, y tengo mi opción sobre, ahí tengo el segundo estado de mi botón. Repito el mismo procedimiento, esta vez le coloco presionado, vuelvo a abrir, gradiente, y repito el procedimiento del cambio de color. Lo voy a llevar a un tono oscuro. ¿Ya? Aceptar y aceptar. Entonces ahora lo que tengo son los 3 estados básicos del botón creados y construidos dentro de un elemento PSD. Voy a archivo guardar, guardo los cambios, cierro esa capa. Y ahora tengo este siguiente documento PSD que está conformado por una serie de capas, y lo único que me interesa de este documento es no alterarlo, sino que ver cuáles son sus dimensiones para poder integrar después mi composición de Flash. Imagen, tamaño de imagen, y veo que las dimensiones del objeto que estoy construyendo es de 1024 por 768, de manera tal que mi área de trabajo en Flash va a responder a ese mismo tamaño. Coloco aceptar, cierro, voy a ocultar Photoshop y me voy a trasladar a Flash, archivo de ActionScript 3.0. Recuerden, lo más importante acá, las propiedades, le voy a decir 1024 por 768, que era el área de trabajo de la imagen que vimos recién en Photoshop. Voy a decir que tenga 24 cuadros por segundo. Voy a declarar algún color neutro para poder distinguirlo nada más del fondo. Doble clic en el icono de la mano y tengo mi área de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar con la integración del fondo. Recordemos que cuando quiero llamar un elemento externo a Flash, siempre lo debo importar. Puedo importarlo a la escena, si es el primer objeto que quiero llamar, o importarlo a la biblioteca, si después quiero integrarlo en algún momento de mi composición. Entonces voy a ir a menú archivo, importar a escena, y aquí voy a buscar el archivo que estaba utilizando, fondo PSD. Aquí puedo hacer nuevamente una revisión del documento y las dimensiones. Importar, y en esta ventana de diálogo le voy a decir que quiero todos los elementos, salvo la capa 1, que es transparente y no me va a aportar en nada. Y aquí un tema importante. Cuando yo importo un archivo PSD y que viene por capas, lo puedo llamar bajo dos maneras: por fotogramas claves o por capas de Flash. Entonces hago que las capas de Photoshop sean ahora capas dentro de Flash. Recuerden bien que además, si olvidan
o omiten cambiar el tamaño de la composición, en este momento también podrían decir colocar o definir que el tamaño de la escena sea equivalente al tamaño del archivo que estoy llamando de Photoshop. Como nosotros previamente ya seteamos nuestra área de trabajo, no es necesario. Coloco aceptar y ahí está mi composición. Entonces, todas las capas que forman la composición están ordenadas dentro de mi objeto. Voy a tomar esta capa 1, la voy a subir, voy a bloquear todo salvo la capa 1. ¿Ya? De tal manera que ahora si dejo bloqueadas las capas, ya con la herramienta de mover no puedo arrastrar el fondo y queda fijo en su posición. Esta capa 1 la voy a reservar para los botones. Y en el caso de los botones vamos también a importar el elemento, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. En el video anterior yo les explicaba que cuando creaba o convertía a símbolo un objeto, en este caso un botón, yo podía tener dos instancias. Uno, tener un elemento en escena y convertirlo a símbolo, o lo otro era partir desde cero y generar un nuevo símbolo sin haber llamado ningún elemento. En este caso, lo que yo voy a hacer es llamar el archivo de Photoshop a través de sus capas y convertirlo en un nuevo símbolo. Entonces voy al menú Insertar, Nuevo Símbolo. Le voy a decir que sea un botón. Le vamos a colocar botón 01. Listo. Mi área de trabajo parece vacía porque efectivamente estoy diciendo que quiero crear un nuevo símbolo. No he seleccionado ningún elemento de escena dentro de Flash para poder crear este nuevo elemento. El botón se va a componer a razón de las capas que yo generé en el archivo botón PSD que mostré al comienzo de este video. Como es un elemento externo, un archivo PSD, voy a archivo, importar a escena, marco el archivo botones, importar, y aquí un tema importante, fíjese bien, quito la opción de la capa vacía y ahora en vez de decirle que genere capas, le voy a decir que genere fotogramas clave. ¿Qué va a suceder con eso? Si yo coloco ahora aceptar, automáticamente lo que hizo Flash, es decir, que la primera capa corresponde a la opción reposo, la segunda capa a la opción sobre, la tercera capa a la opción presionado. Y por último, a la zona activa, yo puedo decir insertar línea de tiempo fotograma y me va a integrar un tamaño similar al de los botones. Ahí entonces automáticamente, bajo un proceso de automatización en la inclusión de Photoshop con Flash, puedo generar un botón con sus estados directamente desde las capas de Photoshop. Voy a volver a escena, el objeto aún no está integrado porque yo lo creé desde cero. Entonces si voy al menú Ventana, Biblioteca, ahí tengo mi botón, lo arrastro y ya queda en escena. Entonces ahí tengo ya mi primer botón para un objeto. Voy a acomodar en una posición determinada. ¿Qué sucede? Los botones también hay que decirles que cumplan con ciertas características. Por ejemplo, que me digan o que hagan alusión a aquel elemento que van a llamar. Entonces lo que yo puedo hacer es marcar el botón, hacer doble clic y en la capa de botones, ahí estoy dentro de la línea de tiempo del botón. Si usted se fija, y eso lo vimos en el video anterior también, y también lo hemos visto en clases, que yo tengo la opción del botón 1 y además estoy dentro, este botón está contenido en la escena 1. Entonces vuelvo acá, capa nueva, le voy a colocar texto, me voy a acercar al botón y voy a colocar un texto. Entonces marco la herramienta de texto, voy a elegir un color negro, le voy a colocar modelo 01. Ahí tengo mi rótulo. Voy a marcar, lo voy a acomodar un poco, ahí está. Entonces ahí tengo mi botón con su rótulo. Si yo pruebo mi película ahora, me voy a dar cuenta que ahí está mi botón y que funciona como tal. ¿Ya? Ahí están el estado de reposo sobre presionado. ¿Ya? Están todos los elementos. ¿Qué sucede? Si yo quiero llamar más de un elemento, como vimos en el ejercicio anterior, yo puedo llamar una copia del botón a escena,
seleccionar ambos elementos, por ejemplo, ir al menú ventana, alinear y alinearlos en la base. Ya, ahí quedaron alineados. ¿Qué sucede? Si yo, por ejemplo, deseo cambiar el rótulo acá que diga modelo 2, entro a la capa del botón y lo cambio, me voy a dar cuenta que automáticamente cambian ambos, porque el botón que arrastré de la biblioteca es una copia del botón original. Entonces vamos a volver a cambiar el dato a modelo 1 y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien en esto. Esto lo expliqué en clases, pero quiero que lo recuerden muy bien. Para poder incluir más elementos con los mismos atributos que tiene el botón y no tener que crearlo cada vez que quiera crear un símbolo nuevo, yo puedo hacer lo que se llama un intercambio de elementos o un reemplazo de elementos. Marco en la biblioteca el botón 1 y con el botón derecho del mouse le digo duplicar. Entonces ahora en vez de que se llame botón 1 le digo que se llame botón 2. Botón 2 sigue teniendo el mismo rótulo de modelo 1. ¿Ya? Botón 1 tiene ese mismo rótulo, botón 2 el mismo. Si entro haciendo doble clic a la línea de tiempo de botón 2, como lo veo acá, si entro a su línea de tiempo, yo aquí puedo directamente decir que tenga otro rótulo, modelo 2. Entonces ahora, si vuelvo a la escena, ¿qué debo hacer? Marco este botón, dice botón 1, y acá también nuevamente dice botón 1. Fíjese bien en la base de mi elemento. Ahí, botón 1, marco el otro objeto, sigue diciendo botón 1. Marco el segundo elemento, intercambiar, y ahora le digo que cambie por botón 2. Aceptar, y ahí está. Por si no lo entendieron, lo voy a volver a repetir, pero ahora lo voy a hacer de una manera un poco más rápida. Fíjese bien. Arrastro el elemento, coloco en escena, voy a alinear sobre la base, distribuyo, listo. Marco en biblioteca botón 2, le digo duplicar, ahora le voy a colocar botón 3, entro acá, aquí en vez de que diga modelo 2, le digo que diga modelo 3. Vuelvo a la escena, marco, intercambiar a botón 3, listo. Entonces ahora lo que tengo son tres botones iguales en cuanto a sus aspectos gráficos, pero con rótulos distintos. Puedo hacer que cada uno de ellos llame un objeto distinto de hecho de escena. Para comprobar eso, vamos a hacer lo siguiente. Capa nueva, imagen 00. Voy a importar a la librería un conjunto de imágenes. 3. ¿Ya? Estas imágenes son las mismas que usamos en el ejercicio que hicimos en clases, por tanto los voy a importar a la librería. Y ahí tengo mis tres imágenes. 1, 2, 3. Voy a tomar la primera imagen, la voy a disponer y la voy a escalar. ¿Ya? La voy a botar incluso un poco. Ahí. Mi primera imagen. ¿Qué puedo hacer? Repitiendo el mismo principio de intercambio de imágenes, puedo copiar, creo una capa nueva, que se llama imagen 01. Le digo pegar in situ, pero ahora le digo también al hacer clic intercambiar por el siguiente modelo de zapatilla. Entonces ahora tengo en la capa 00 un modelo y en la misma posición en la capa 1 otro modelo. Repito, imagen 02, pego en el lugar, marco el elemento en escena, le hago un clic, intercambiar, y le digo que por el siguiente modelo de zapatilla. Entonces ahora tengo ya las tres imágenes en la misma posición y con el mismo tamaño. ¿Qué voy a hacer? Esta imagen la voy a desplazar un fotograma hacia el lado. La siguiente imagen la voy a desplazar dos fotogramas hacia el lado. Y la siguiente imagen la voy a desplazar un tercer fotograma hacia el lado. ¿Qué sucedió? Si se dan cuenta, perdí lo que es el fondo. El fondo solamente se mantiene acá junto con los botones.
Entonces, ¿qué debo hacer yo? Dar continuidad a los elementos. Recuerden, un clic ahí, Shift desde el teclado. Puedo marcar toda la continuidad de la columna y le digo insertar línea de tiempo fotograma. Entonces ahora, a lo largo de toda mi animación, se encuentra el fondo y los botones. Paso siguiente, en la capa superior, de detención. En este caso, lo que vamos a hacer acá es colocar los stops necesarios para que la película, por ejemplo, si yo la pruebo ahora, la película salta de manera automática con los elementos que son intercambiables. Entonces, para que eso no suceda, capa de detención, primer fotograma, abro el panel de acciones y aquí hago lo siguiente. This.stop, paréntesis, punto y coma. Selecciono acá, cierro y recordemos, la mejor manera de saber que tengo una acción asignada dentro de mi línea de tiempo es revisando, por ejemplo, el fotograma clave y ahí me doy cuenta que tengo una letra A minúscula que indica que hay una acción asignada en ese fotograma. Pruebo la película. Efectivamente la película está detenida en el primer fotograma. Ahora lo que quiero es que los botones me permitan navegar hacia los distintos fotogramas. Entonces, recordemos, y muy importante, antes de asignar acciones por ActionScript a los botones, lo que yo debo hacer es marcar un botón y darle un nombre a instancia. Entonces la vamos a colocar acá. Vamos a colocar, por ejemplo, BT01. Marco el siguiente, BT02. Y el último le coloco acá, BT03. Entonces tengo cada botón con un nombre de instancia. Ahora sí puedo comenzar a controlar mi línea de tiempo. Me doy cuenta que quiero que el primer botón me lleve a esa imagen. Esa imagen está en el fotograma 2. Por tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nueva capa de acciones. Primer fotograma. Y aquí recordamos código. BT01 era el nombre de instancia que yo le di al primer botón. Recordemos, el nombre del objeto, la función que quiero que desarrolle y qué es lo que quiero que haga después. Entonces decíamos BT01, nombre de instancia del botón, punto add event listener, que en el fondo lo que es, dice voy a escuchar o voy a interpretar cómo quiero que funcione este botón. Acá colocamos mouse event punto click, es decir, estamos diciendo que el botón va a funcionar con un evento del mouse que es un clic y definimos una acción, 1 por ejemplo. ¿Ya? Con eso estoy diciendo que el botón 1 va a funcionar con un evento del mouse que es un clic. Ahora declaro qué es lo que va a hacer mi función 1. Función 1, event, dos puntos, mouse, event, dos puntos, void. Listo. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que la función 1 se va a activar con un evento del mouse que está declarado arriba, que es un clic, y void me va a permitir asignar o pasar los datos que quiero que controlen esta función llamada 1. Y aquí vamos a colocar llave go to and stop, ir y detenerse en el fotograma 2, que era donde estaba nuestra zapatilla, ¿verdad? Con eso ya está correcto. Recuerden, clic acá, me dice si el script tiene errores o no, y en el icono del lado me permite ordenar el código. Reviso. Y si hago clic en el primer botón, aparece la primera imagen. ¿Ya? Vuelvo a insistir en lo mismo. Código de cualquier lenguaje es texto. Por tanto, como es texto, no puedo copiar. Copio. Pego. Y ahora cambio las variables. Recuerden, las variables van de color negro. En vez de botón 1, botón 2.
en vez de función 1, función 2. Acá también, función 2. Y en vez de ir a fotograma 2, ahora va a ir a fotograma 3. Y por último, vuelvo a pegar y ahora digo botón 3, 3, 3, y digo que vaya al fotograma 4. Entonces ahí digo, el botón 1 ejecuta la función 1, va al fotograma 2. El botón 2 ejecuta la función 2, va al fotograma 3. Botón 3, función 3, fotograma 4. Entonces, si cierro acá y pruebo mi película, imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 2, 1, 3, y así puedo saltar indistintamente dentro de cualquier elemento en mi línea de tiempo. Lo que hemos hecho con este breve tutorial es integrar algunos elementos o composiciones de Photoshop, que yo ya doy por descontado que ustedes lo saben hacer, porque han tenido ramos orientados a Photoshop, no es la intención de esta asignatura enseñárselos. También les explico cómo se integran las capas o las multicapas dentro de un archivo de Flash. Vuelvo a reforzar lo que es el manejo de la línea de tiempo y el control de los elementos sobre la línea de tiempo, y cómo podemos hacer que nuestros objetos naveguen dentro de este. Espero que este tutorial les haya servido, revísenlo y nos vemos en la siguiente entrega.